Buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Esos son los temas claves de hoy. Pago de impuestos aplazado. El gobierno ordenó nuevos beneficios para las empresas afectadas, aunque no hay perdón de obligaciones tributarias si se pospuso el pago de algunas contribuciones, como el impuesto de renta. También hay alivios en servicios públicos. Millones de familias colombianas no tendrán que preocuparse por ahora por el pago de sus facturas de energía, gas natural o agua potable. El gobierno expidió un decreto para que el pago sea diferido. Y tenga mucho cuidado con las cadenas por redes sociales. Expertos advierten que hay mensajes que están circulando con falsas promesas, pero que en realidad buscan robarle su información o su dinero. Comenzamos con las medidas que está tomando el gobierno nacional y que en las últimas horas decretó alivios y ampliaciones de plazos para el pago de impuestos, tanto para personas naturales como jurídicas o empresas. Les explicamos de qué se trata. Una de las grandes preocupaciones de los colombianos en esta época de cuarentena es la falta de dinero para el pago de impuestos. Un decreto del gobierno nacional modificó los plazos para presentar el impuesto de renta de grandes contribuyentes y personas jurídicas, que inicialmente estaba programados entre el 14 y 17 de abril. Según el gobierno, ahora lo podrán hacer entre el 21 de abril y 5 de mayo. Además, se modificó el plazo a las personas jurídicas para presentar la declaración y pagar la primera cuota del impuesto sobre la renta y complementarios. Inicialmente estaba contemplado entre el 14 de abril y el 12 de mayo. Ahora será entre el 21 de abril y el 19 de mayo. También se logró un alivio para los sectores que expenden comidas y bebidas, las agencias de viajes y operadores turísticos para que hagan el pago del IVA de estos meses y del impuesto al consumo, que ya no tendrá que ser cancelado entre el 12 y el 26 de mayo, sino tendrán un plazo hasta el 30 de junio. Y ante la avalancha de preguntas que surgen sobre las medidas de alivios que están tomando los bancos, buscamos a los directivos de las entidades financieras para resolver algunas de esas inquietudes. Preste atención. Si usted necesita tomar los beneficios bancarios de congelamiento de pagos por los siguientes meses, debe acercarse a su banco para conocer las especificaciones o puede contactarlos por medio digital, llamar o ir personalmente. La mayor medida que hemos visto son periodos de gracia o congelamiento de pagos que va desde 3 meses hasta 6 meses. Valide con su entidad. Algunas lo están haciendo de manera automática. No se preocupe, usted siempre va a tener la posibilidad de poder levantar la mano y decir: yo puedo seguir cumpliendo con mis obligaciones o manténgame las condiciones iniciales de mi crédito. Y no se preocupe, si usted se acoge al congelamiento de los pagos, no tendrá ningún reporte negativo ante las centrales de riesgo. Recuerde que no va a cambiar su calificación de riesgo en las centrales, no va a haber un cambio de percepción de riesgo dentro de la entidad financiera. El monto de la deuda tampoco se va a aumentar y tampoco va a pagar más intereses de lo planeado. El acuerdo es no pague ahora, pero paga después, sin ningún tipo de encarecimiento o sanción. Los hipotecarios y los instalamentos, lo que se ha previsto es que podamos diferirlos de 1 hasta 6 cuotas y se pondrán al final del préstamo. Para las tarjetas de crédito también hemos previsto la posibilidad de diferir de 1 a 4 cuotas que también se pondrán rediferidas al final del préstamo. Incluyendo capital, intereses y otros conceptos. Es importante que sepas que la vida del crédito será alargada por el mismo número de meses de la prórroga y que esto no te generará reportes negativos en centrales de riesgo. Recuerda que los consumos que hagas con tus tarjetas de crédito podrán tener un periodo de gracia de 2 meses. Y aunque congele su pago, puede seguir utilizando sus tarjetas de crédito. Recuerde que las tasas de interés en la mayoría de los bancos no se modifican. Cuando se reanude el pago, la cuota pactada será la misma que traída. Los bancos siguen haciendo anuncios. El Banco Agrario también decidió prorrogar automáticamente las deudas de 186.000 clientes. Ellos son vendedores informales y necesitan una prórroga de 120 días, tanto a intereses como a capital, y se la estamos haciendo automáticamente. Y estamos haciéndole prórrogas a esos deudores de libranzas que por efectos de esta crisis no nos están pudiendo pagar sus deudas. Recuerde, es indispensable que contacte a su banco para saber cuáles son las condiciones de cada entidad y según el producto que usted tiene. En materia de servicios públicos, las familias de los estratos 1 y 2 tendrán un alivio durante esta cuarentena nacional. El gobierno estableció un plazo de hasta 36 meses para quienes no puedan pagar algún recibo puedan hacerlo. Les contamos el detalle.
En el país, más del 62% de las familias colombianas pertenecen al estrato 1 y 2. Para este grupo de familias, el gobierno estableció que si en el mes de abril no pueden pagar recibos de luz, agua o gas, ese valor les será distribuido en 36 cuotas que llegarán en las próximas facturas. Mientras más tiempo, mucho mejor. ¿Por qué? Porque, primero, la tasa de interés es cero. Segundo, no hay ninguna penalidad. Tercero, no hay ningún tipo de cobro escondido ni letra menuda sobre esto. A quienes reciben subsidio del Estado y cuentan con un empleo formal, las empresas les otorgará un beneficio en el cobro de sus facturas de servicios públicos. Todas esas personas que tienen el empleo, que están recibiendo los beneficios sociales, por ejemplo, de Familias de la Acción, de Jóvenes en Acción, y que tengan capacidad de pago, va a haber un incentivo para ellos también, y es que las empresas les van a dar un incentivo de un menor valor de la factura de hasta el 10% menor. El gobierno además está reconectando los servicios a quienes les fue cortado por falta de pago. En luz y gas son 450.000 familias y en aguas son también miles. Hace tan solo 8 días estábamos comunicando esta medida, hace 7 días, y ya llevamos 125.000 familias reconectadas de las 200.000 que tenemos como meta. Eso quiere decir que en los próximos 5 o 6 días tendremos reconectado a todo el país al que se le suspendió el servicio. El ministro Malagón anunció que en materia de créditos hipotecarios otorgados por el Fondo Nacional del Ahorro se otorgarán periodos de gracia hasta por 6 meses. Y el Ministerio del Trabajo anunció que a partir de este momento las personas que hayan perdido su trabajo recibirán un subsidio de su caja de compensación. Además, si fue enviado a una licencia no remunerada, seguirá recibiendo o estará cubierta la persona en seguridad social y podrá retirar también sus cesantías. El ministro de Trabajo anunció que desde ya las personas que han salido de empresas golpeadas por la crisis que ha generado a nivel mundial el COVID-19 recibirán por 3 meses un auxilio económico. Las cajas de compensación familiar les van a entregar por 3 meses 2 salarios mínimos. Asofondo celebró esta decisión del gobierno y consideró que en esta época es necesario dar un alivio a las personas que quedaron desempleadas. Reiteramos que las cesantías son el mejor aliado de los colombianos en estos momentos donde hay contingencias laborales, donde hay despidos lastimosamente, donde hay estas licencias no remuneradas. Ese ahorro que se hizo en las cesantías es el mejor aliado para estar mucho más tranquilo mientras consigo un nuevo trabajo o mientras tengo esta baja de ingresos. Por otro lado, el Ministerio de Trabajo anunció también la ayuda que se le entregará a las personas que trabajan en la rama de la salud. Le creamos la protección en lo que tiene que ver con su salubridad, estamos creando los trajes que la ARL de cada trabajador le tiene que entregar una vez que quede oficializado esto, que ya está, pero debe coordinar todos los protocolos con el Ministerio de Salud. A cada empleado que esté manejando esta situación se va a proteger con los elementos necesarios para ellos. Finalmente, el ministro hizo un llamado a la solidaridad. Dijo que no es el momento de ser egoístas, sino de tender la mano a quien en este momento necesita ayuda. Y todo este paquete de medidas del gobierno busca contener el gran impacto que esta crisis del coronavirus hace temer en materia social. Por eso saludo a esta hora de la noche al doctor Luis Fernando Mejía, director de FEDesarrollo, uno de los más importantes centros de estudio y pensamiento del país. Doctor Mejía, gracias por acompañarnos en Signo Pesos. Víctor, muy buenas noches, un especial saludo para todos los televidentes. Doctor Mejía, ¿ustedes han identificado algunos escenarios de posibles impactos económicos por cuenta del coronavirus? Así es, Víctor. Infortunadamente estamos en una coyuntura muy difícil, con gran incertidumbre, con gran volatilidad, y es muy difícil dar un cálculo exacto de cuál va a ser el impacto económico de estos 2 choques, el coronavirus y la guerra petrolera que estamos sufriendo en la economía colombiana. Sin embargo, nos adelantamos a hacer 3 escenarios. Un escenario medio, en donde estimamos que todos estos choques empiezan a desvanecerse a finales del segundo trimestre, tal vez terminando en el mes de mayo, y ya segunda mitad del año una recuperación. Estimamos un crecimiento del 1,2% para la economía colombiana, frente al 3,5% que habíamos planteado inicialmente. Un escenario un poco más optimista, en donde esto termina a finales del mes de abril y empieza ya una más rápida recuperación. Hablaríamos de un crecimiento económico cercano al 2,3%.
Y finalmente un escenario pesimista en donde esto se va a lo largo de todo este 2020 y solamente nos recuperamos a partir del 2021, en donde la economía colombiana se contraería al menos 0,4%. Esos son los tres escenarios que estamos manejando, Víctor. Y como ustedes están viendo las cosas, ¿cuál sería el escenario más posible en este momento? Pues Víctor, es muy difícil porque la incertidumbre frente a cuánto tiempo van a durar estos dos choques es muy alta en este momento. Lo que sí le puedo decir con toda certeza es que esta crisis ya le quitó al menos un punto de crecimiento a la economía colombiana. Ya no vamos a llegar al 3,5%, en el mejor de los casos llegaríamos a un 2,3%. Es decir, nos desaceleraríamos frente al año pasado. Por sectores que están mirando ustedes, ¿cuáles serían los impactos más importantes? Pues mire, Víctor, en general todos los sectores tendrían una desaceleración de su actividad económica, exceptuando el sector público, que por supuesto entraría a compensar parte de esta menor actividad económica a través de un gasto como lo ya viene haciendo. Pero hay tres sectores que se verían especialmente afectados. Primero, el comercio y transporte, un sector que pesa el 18% del Producto Interno Bruto y que estimamos que caería de una cifra estimada del 4,5% a una contracción del menos 0,9% en este escenario medio. Segundo, la industria, infortunadamente un sector que también se va a ver afectado, especialmente por la refinación, en donde vemos una contracción a lo largo de este año y tenemos un escenario central de un crecimiento negativo de menos 2,6%. Y finalmente la minería, por supuesto una de las fuentes del choque a través del petróleo, tendría un crecimiento negativo también del menos 2,1%. Así que son los tres sectores con las mayores caídas en la actividad económica de acuerdo a lo que tenemos estimado. Doctor Mejía, y lo que más nos preocupa a los colombianos, ¿cómo impactará todo esto al desempleo, a las cifras del mercado laboral? Pues Víctor, infortunadamente estas malas noticias de pronósticos por supuesto afectan la generación de empleo. La mala noticia es que el desempleo de este año, independiente del escenario que tengamos, va a tener un pronóstico que va a estar por encima del 10,5% que estimábamos del año anterior. ¿Cuáles son los escenarios? En el escenario medio llegaríamos a un desempleo del 15,4%, un aumento casi del 50% en la tasa de desempleo frente a lo que vimos el año anterior. En el escenario optimista aumentaría al 13,3%, es decir, casi 2 puntos porcentuales. Y en el peor escenario, en el pesimista, estaríamos hablando de una cifra del 19,5%, es decir, casi el 20%, lo cual sería infortunadamente un golpe muy grande para los hogares del país. Pues un panorama bastante complejo. Una última pregunta, doctor Mejía. Mañana se reúne la Junta Directiva del Banco de la República. Ya han anunciado medidas para inyectarle liquidez al sistema financiero. ¿Usted cree que mañana podrían bajar las tasas de interés como han hecho otros bancos centrales del mundo? Víctor, yo creo que es necesario. Aquí hay que utilizar todas las herramientas disponibles y una de ellas es la tasa de intervención. Ojalá que el Banco de la República mañana nos traiga una buena noticia con una reducción de al menos 50 puntos básicos en esa tasa de intervención. Es muy importante en este momento. Pero, ¿qué impacto? O sea, ¿cómo ayudaría una tasa más baja a la reactivación de la economía? Mire, en el corto plazo no tanto la reactivación, pero sí para mejorar la liquidez, que sigue siendo un problema en esta coyuntura por el gran nerviosismo. Ya el banco ha tomado medidas muy importantes para a través de, por ejemplo, compras permanentes de títulos de deuda pública y privada, proveer esa liquidez. Pero un componente muy importante de la liquidez es el precio de la liquidez, que no es otra cosa que la tasa de interés. Así que hay que reducir esa tasa de interés para mejorar las condiciones de liquidez y que cuando salgamos de esta crisis también tengamos una economía que esté un poquito más estimulada por el lado de la demanda agregada. Pues estaremos entonces muy pendientes. No lo quiero dejar ir sin una pregunta final, doctor Mejía. Discúlpeme por su tiempo. El dólar hoy terminó por debajo de los 4.000 pesos. ¿Será que se estabiliza? ¿Seguirá cayendo? Es que muchas personas están preocupadas por la tasa de cambio. Pues mire, Víctor, es un momento de gran incertidumbre. Es difícil proyectar qué va a pasar con el dólar. Lo que ha pasado en los últimos días básicamente se debe a la buena noticia en Estados Unidos de ese gran paquete de 2 trillones de dólares en términos de estabilizar la economía estadounidense, que por supuesto ayuda a la economía mundial. Pero todavía tenemos este otro choque que por supuesto no nos ayuda, que es el choque petrolero. Así que es muy difícil y va a depender de la evolución de qué tan rápido de nuevo desaparezcan los dos choques que estamos sufriendo, el coronavirus y esta guerra petrolera. Doctor Mejía, muchas gracias por habernos acompañado. Que tenga una feliz noche. Igualmente, un saludo muy especial. La cuarentena está afectando económicamente a cientos de millones de colombianos, lo que exige aún más disciplina financiera para que los hogares puedan sobrepasar estas dificultades. Una experta nos entrega claves para lograrlo. ¿Cómo pueden cuidar su bolsillo en tiempos del coronavirus?
Me gustaría iniciar con todos aquellos que estamos haciendo teletrabajo y hablar sobre el ahorro tan importante que estamos teniendo en el gasto de transporte. Cerca del 15% de nuestro ingreso mensual lo destinamos únicamente al gasto del traslado de nuestra casa a nuestro lugar de trabajo. Hoy en día ese gasto no lo estamos teniendo y es importante no verlo como un ingreso adicional. Al contrario, les recomiendo que lo ahorren por favor para cualquier eventualidad que podamos tener futura. Otro de los beneficios que tenemos al estar desempeñando nuestras funciones desde casa es que no tenemos tentaciones para tener gasto hormiga. Y esto es súper importante porque las personas destinan cerca del 20% de su ingreso mensual en gastos y compras innecesarias, como las onces, el café, almuerzos en la calle. Parte de las bondades del teletrabajo es que nos permite diseñar en familia un presupuesto y destinar una cantidad específica para el gasto que vamos a tener de almuerzo, de comida, de cena y respetarlo sobre todo para poder el excedente ahorrarlo, como les decía, para cualquier eventualidad futura. Otra de las recomendaciones que les hago para todas aquellas personas que han visto disminuido su ingreso con toda esta situación es que atiendan las alternativas que todas las instituciones financieras están brindando para todos aquellos que tienen créditos hipotecarios, tarjetas de crédito o compromisos que pagar mes con mes. Es muy importante que los leen y chequen cuáles son las alternativas que más adecúen a su nueva situación económica. Si ustedes están acostumbrados a mercar una vez a la semana, 2 veces al mes o una vez al mes, continúen con estos hábitos de consumo y eviten realizar compras de pánico y sobre todo cosas que no necesitan. Es muy importante que mantengamos finanzas sanas y no vayamos a sobreendeudarnos en momentos en los que nuestros ingresos deben de ser debidamente administrados. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere. La movida empresarial que hoy tiene que ver con una compañía dedicada a la producción de medicamentos a base de marihuana. Gracias por seguir con nosotros. ¿Cómo les está yendo a las tiendas de barrio por estos días de emergencia? La firma fintech.red, que les provee tecnología a estos pequeños negocios, hizo un estudio y aquí les entregamos el balance. Hemos hecho un análisis de las tiendas de barrio y de los minimercados a nivel nacional y hemos visto que la tendencia de consumo ha sido mucho más alta de lo normal. No están perdiendo ventas a pesar de los casos especiales que hemos visto en algunas de las noticias en donde hay tenderos que no están teniendo ventas. Lo que nos ha mostrado la data es una situación muy diferente. Las tiendas de barrio están teniendo un crecimiento en el promedio diario de venta de por lo menos un 40%. El único día que llegaron a niveles similares a los previos a la cuarentena fue el día de ayer, que estuvieron por una baja de más o menos un 10%, pero en términos generales, al día de hoy, con el abastecimiento de las personas que volvieron de puente, creció en un 40%. Estamos viendo que en el promedio de los últimos 10 días más o menos, las tiendas de barrio y los minimercados han crecido en un 130% sus ventas en promedio, o sea que han tenido una muy buena venta. Otro dato muy importante es el ticket promedio. Hemos visto un muy buen comportamiento a la afluencia de las tiendas, que ha disminuido notablemente, pero la compra ha sido muchísimo más alta en promedio, pasando de tickets de 5.000 pesos a tener tickets máximos de 12.000 y tickets promedio hoy en día de unos 8.500 a 9.000 pesos, y donde yo creería que en los próximos días se va a estabilizar hacia los 7.000 pesos. Datos súper relevantes y súper importantes es que, por ejemplo, la canasta y los productos de consumo han variado bastante. Por ejemplo, los aceites, arroz y galletas se han incrementado casi en un 40% y hemos visto una baja en los jugos y néctares, en la cerveza y en los cigarrillos. Y la producción de medicamentos a base de marihuana es una industria que está creciendo con mucha fuerza en Colombia. Sobre eso nos quiere hablar hoy Juan Fernández. Buenas noches, Juan. ¿Cuál es la movida empresarial para hoy? Víctor, buenas noches. Hace unas 2 o 3 semanas, no sé si usted se acuerda, hubo un ruido con Farmacielo, una de las compañías productoras licenciadas de marihuana medicinal más grandes del mundo, que cotiza en la Bolsa de Toronto y que opera
desde Colombia y que fue la primera empresa del país en obtener licencias. Pueden tener más de 12 hectáreas de invernaderos para recibir cultivos y provee plántulas a unas 1.000 hectáreas de cultivadores subcontratados. También produce aceites de cannabis, que es donde está el potencial. Y fue Heidenburg Research, que es una firma de investigación forense, la que publicó este informe en el que reveló presuntas irregularidades en Farmacielo. Juan, ¿y qué señaló ese informe puntualmente? Pues Víctor hizo denuncias graves, entre ellas que la compañía lo que ha desarrollado es un esquema de autoenriquecimiento a la cabeza de Anthony Weil, uno de los cofundadores de la empresa, y fueron más allá diciendo que las tierras que la compañía hoy tiene en Río Negro, Antioquia, fueron compradas a través de una empresa en quiebra de otro de los fundadores, de Federico Koch Correa, y que después las vendió a Farmacielo por un precio bastante superior. A eso le sumaron afirmaciones sobre las supuestas malas condiciones de los invernaderos y finalmente que la empresa se estaba quedando sin flujo de caja. Juan, ¿y qué respondió la empresa Farmacielo al respecto? Víctor, Farmacielo dijo que ese era un reporte malintencionado de un vendedor para manipular las acciones ordinarias de la compañía y que iba a llevar una investigación interna independiente que incluía revisión de los estados financieros de 2019, que precisamente pues se está publicando y es interesante verla también. Al final señala la investigación interna de Farmacielo que ni Anthony Weil ni Federico Koch Correa usaron su cargo en Farmacielo para beneficio personal o para el enriquecimiento personal a expensas de la compañía o sus accionistas. Asimismo, que los reclamos que alegan que los cofundadores de la compañía llevaron a cabo transacciones no reveladas de partes relacionadas que perjudicaron a la empresa y a sus accionistas fueron incorrectos y que contrariamente a lo que se afirma en ese informe de los forenses, la adquisición de la propiedad agrícola insignia de Farmacielo, que es la que está en Río Negro, pues fue comprada directamente a proveedores externos y a distancia de la compañía. También que cualquier contaminación por hongos o pesticidas de los invernaderos de Río Negro se considera mínima y normal para una operación agrícola ubicada en los trópicos. Juan, ¿y cómo se han comportado las acciones de Farmacielo en los mercados? Pues Víctor, las acciones de Farmacielo se cotizan sobre los 90 centavos de dólar canadienses, esos son unos 63 centavos de dólar estadounidenses. En 2019, y esto es importante, superaron el equivalente a unos 7 dólares americanos. Y esta pues es la movida de hoy, Víctor, sobre Farmacielo, después de las denuncias de un tercero y respuestas también de la compañía sobre su operación que aclaran bastante el panorama. Pues muchas gracias, Juan. Mañana nos vemos de nuevo con otra movida empresarial. Hacemos otra breve pausa y les contaremos cuando regresemos. Si recibe supuestos mensajes de su banco, tenga mucho cuidado. Están circulando mensajes falsos. Un experto nos habla del tema. Y por estos días mucho se ha hablado de los alivios bancarios para los colombianos, pero se nos ha quedado entre el tintero hablar de mensajes falsos que también están circulando y que son engañosos o abiertamente fraudulentos. Un experto en temas de seguridad informática nos hace las advertencias del caso. Los ciberdelincuentes están aprovechando esta situación y la sensibilidad que tienen hoy en día los usuarios para robar información de ellos. Muchos de los métodos que están utilizando es enviar cadenas de mensaje falsas o correos electrónicos con información que no es correcta. Hemos encontrado dos casos desde el laboratorio de SET. Uno de ellos fue un correo electrónico que llegó de un banco muy conocido en Colombia, donde le estaba pidiendo al usuario, o le estaba informando más bien, que su clave del correo electrónico y del banco había sido bloqueada y lo invitaba a hacer clic en un enlace para desbloquear supuestamente la clave. El banco finalmente desmintió esta información, no era real. La otra situación que encontramos fue del Ministerio de Salud en este momento, donde llegaba un correo electrónico a los usuarios informando que en ese sector había sido detectado COVID-19 y le decían al usuario que accediera a un PDF que estaba adjunto para saber qué sitios no eran seguros dentro de esa zona. Evidentemente el Ministerio de Salud salió a desmentir esta información.
¿Qué le recomendamos desde SED Colombia? La primera de ellas es tenga un software de antivirus seguro y licenciado en su equipo. El segundo es desconfiemos de remitentes no conocidos. Y el tercero es accedamos a páginas oficiales de las entidades del gobierno o entidades privadas. Desde SED Colombia le recomendamos disfrutar de la tecnología de una manera segura, pero con mucha responsabilidad y no viralizar mensajes que seguramente puedan generar pánico entre los usuarios. Y esa es la cifra del día, 12.000 millones de dólares, 12.000 millones de dólares, y corresponde a los recursos que dispuso el BID este año para prestarle a los países miembros a fin de que puedan atender esta emergencia por el COVID-19. De esos recursos, 3.200 millones de dólares son adicionales a los que ya tenía previstos. Además, el BID Invest dispuso de 5.000 millones de dólares para prestarles a las empresas privadas del continente que se están viendo afectadas por esta crisis del coronavirus. Y estos son los indicadores económicos que usted debe conocer antes de irse a dormir. Les contábamos, el dólar se sigue desinflando ante un mejor ambiente de los mercados internacionales. Por primera vez desde el 14 de marzo se ubica por debajo de los 4.000 pesos. Mañana regirá una tasa representativa del mercado de 3.995 pesos con 83 centavos. Perdió más de 90 pesos. El petróleo de referencia Brent no levanta cabeza, bajó un 0,39%, quedó en $27 por barril. El precio interno del café colombiano bajó y quedó en promedio en 1.245.000 pesos por carga. Aún así, este es uno de los mayores precios en la historia. El índice Colcap, por segunda jornada consecutiva, presentó fuertes ganancias. Subieron con fuerza los precios de las acciones en Colombia, 11,55%. La acción más valorizada fue la del grupo Argos, con una tremenda ganancia del 33,27%, y la que más bajó fue la acción del grupo Éxito, que perdió un 10,29%. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. En la última semana, 3.200.000 personas en los Estados Unidos solicitaron el subsidio por desempleo. La cifra no solamente es histórica, sino que representa 10 o 11 veces más de lo que esperaban los expertos. Además, refleja las graves consecuencias de la pandemia del coronavirus en esta nación, así que habrá impacto importante para el mercado laboral en Estados Unidos, muy seguramente también para otros países que han cerrado sus operaciones, sus negocios, muchas empresas por este tema. Así terminamos por hoy. Mañana los esperamos con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches.